¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy, 15 de agosto, Canal 22 ha dedicado muy buena parte de su programación, todo este día, a hablar del cine nacional, cine de ficción, cine de no ficción o el que la mayoría conoce como documental. Y es que justamente hace un año se decretó el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Para qué sirve este decreto? La idea justamente era promover la cinematografía, aumentar apoyos. Entonces, de esto vamos a hablar, entre otras cosas, con tres grandes invitados que me acompañan esta noche. Muchísimas gracias. Voy a empezar de mi izquierda a derecha. Betsabe García, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Betsabe. Lucía Gaja y Everardo González. Muchas gracias. Y bueno, me podría llevar como 10 o 15 minutos del programa hablando de su filmografía, de todos los premios que han acumulado, pero yo preferiría que vayamos dosificando todo lo que tiene que ver con su trabajo y sobre todo de esto que hoy hemos titulado como el gran momento del cine documental, aunque Berardo ya me decía que venimos hablando de este gran momento hace como 15 años, ¿no? Por lo menos. Tenemos 15 años hablando de este gran momento, pero yo creo que es un gran momento para hablar y justamente para reflexionar de qué es lo que está ocurriendo. Yo quisiera empezar contigo, Lucía Gaja. Bueno, pues tus documentales desde Mi vida adentro, después de Batallas íntimas, han sido 2 largometrajes muy premiados, con temáticas muy precisas, muy enfocados a hablar de toda una problemática femenina muy, muy importante. Pero, pues, ¿qué se siente estar ahora en estos? Son 11 cineastas, 11 o 15 cineastas que han sido nombrados por la academia que organiza el Oscar en Estados Unidos para formar parte de todo este comité. Platícanos un poco sobre eso primero. Bueno, pues creo que pues sí hay que decir que la verdad es un honor, o sea, no me lo esperaba. Y pues sí, como se llama así, The Academy, pues sí representa una parte pues muy importante, la industria del cine mundial, ¿no? Y bueno, aquí el querido Everardo también ya forma parte. Ambos son. Entonces, pues creo que... ¿Cómo se hace la invitación? Llega, ¿no? Te llega, sí, te avisan que quedaste seleccionado entre... Este año pues hay mexicanas directoras, actrices, mexicanos actores también, sonidistas, o sea, es como muy variado. Pero bueno, creo que es una presencia mexicana muy importante, sí. Y digo, a mí también me honra desde el lugar en el que pues hago cine documental, ¿no? Entonces, me parece muy importante que nos volteen a ver, que creo que también no solamente habla de nosotros como profesionistas, sino de las temáticas que trabajamos. Y como hablaba contigo hace ratito, de que a mí me parece muy interesante una parte que tienen sobre el trabajo académico, ¿no? No es nada más, no te invitan solamente a votar, que bueno, creo que es un proceso pues muy interesante estar cerca de todas esas películas que pueden estar en la competencia por el Oscar, pero también tienen un trabajo académico muy interesante. Y bueno, a mí esa parte me interesó mucho, pero bueno, pues sí, la verdad que pues sí, yo sí creo que es un honor y pues también creo que es una responsabilidad importante poder tener ahí, no sé si una voz muy directa, pero sí una representación, ¿no? Y ahorita, bueno, ahora que mencionabas que también Everardo forma parte de este comité de estos mexicanos que están ahí en la Academia de Ciencias y Artes en Estados Unidos, la Academia de Hollywood. Antes de que nos cuenten un poco con más detalle, porque bueno, Everardo, ¿cuántos años llevas tú ahí en esta...? No, llevo 2 años. 2 años. Sí. Y es muy importante finalmente la presencia de los cineastas que trabajan, pues, cine no ficción, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy valioso. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues mira, algo que aprecio mucho que sucedió en estos 2 años al menos es que del lado de los directores mayoritariamente es gente dedicada al documental. Y eso pues tiene mucho que ver con la frescura con la que se aborda el cine desde este lado, ¿no? O el impacto que ha logrado tener más allá de lo que sucede en México, cómo ha impactado fuera del país y en Estados Unidos, ¿no? Que finalmente es por lo que
que deciden invitarnos, ¿no? No sé muy bien ni por qué, ni quién lo decide. Sé que deciden los gobernadores de la rama y después nos llega la invitación, pero no, pues bueno, no postulamos ni nada, es una invitación que llega a formar parte de los... Y ahora de la dices algo que es muy importante, ¿no? De cómo nos ven, de cómo el cine documental ha logrado una presencia y una voz fundamental fuera de México, ¿no? Que eso es algo que de pronto perdemos de vista aquí. Y justamente hace algunos días, bueno, nos enteramos de que un trabajo tuyo, un trabajo de Betsabe, que está en esta plataforma del New York Times, el UpDocs, que es una plataforma que tiene, no sé, 8 o 10 años aproximadamente, ha ido creciendo con una calidad de trabajos muy importante, pero normalmente esta plataforma, bueno, tú postulas a esta plataforma, seleccionan tu corto documental y te dan una cantidad de dinero determinada para que tú puedas terminar tu trabajo. Pero, ¿cómo ocurrió en este momento, Betsabe? ¿Qué fue lo que pasó? Porque vimos de pronto A Moment in Mexico, que son 6 trabajos, 6 cortometrajes, en donde estás tú, Betsabe, sólidos, increíbles, muy redondos. ¿Qué fue? ¿Los invitaron o se fue armando poco a poco? ¿Cómo ocurrió esto, Betsabe? El programa A Moment in México justo nació por la iniciativa de Kathleen Lingo, que justo querían hacer un programa destinado al pues todo el público latino que tienen en Estados Unidos, que por mucho tiempo pues se ha tratado como de evitar, no de obviar, y pues a tanta demanda ellos dicen, no, vamos a iniciar un programa que se llama, justo tienen el New York Times en español, ¿no? Y yo estaba terminando mi película documental Los Reyes del Pueblo que no existe. Bellísima. E hice un corto que se llama On Silence, que habla sobre Atilano Román Tirado, que fue, ¿no?, un activista que tenía su radio comunitaria, Así es mi tierra, y Atilano Román fue asesinado en vivo en una cabina de radio, ¿no? Entonces yo me acerco a Kathleen Lingo, ¿no?, y le digo que tenemos que levantar este cortometraje. Entonces fue un proceso largo de más o menos como un año de charlas, de pláticas, junto con la productora Daniela Latorre, que vino ya al final. ¿Pero los sí. invita el New York Times? Sí, pues en este caso fue porque ya tenía el largometraje hecho y la conocí en los festivales. Pero también pueden postular en internet, claro, ¿no?, que tienen ahí en la página del New York Times en español. Pero llama mucho la atención, Everardo, que sean 6 trabajos tan sólidos, o sea, no había pasado antes, o sea, había directores que tenían trabajos, pero no 6 piezas que de alguna manera retrataran una realidad tan fuerte y tan contundente mexicana, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? No, yo recibí de Kathleen la invitación. Todavía no estaba como una idea, al menos no se había planteado como una idea de una compilación de cortos. Se estaba haciendo como un unitario. Después, cuando se presentó una pieza que habla sobre el problema de educar a los niños en zonas de violencia, pues ahí vino una oferta de que entrara dentro del compilado de A Moment in México. Y bueno, pues ahí nos tocaba decidir un poco si preferíamos que estuviera como por la libre o que formara parte de esta colección. Y es una gran colección, y hay que entonces, decirlo. claro, creo que lo mejor fue entrar a una colección, porque también hace mucho más el trabajo, más visible el trabajo de todos los que participamos. Y pues yo no conocía, salvo el trabajo de Betsabe, no conocía a los demás cortos, porque el trabajo de Betsa pues se estrenó creo que hace un año antes, ¿no?, de que estuviera el Moment in México. Claro. Ese yo lo conocí, quizás fue el primero que yo vi
hecho en México. O sea, se para el Up Dog, se ¿no? fueron ahí, o sea, Sí. fuiste reconociendo el trabajo de otros Sí. colegas. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Habría que decirle a quienes no saben qué es esto de A Moment in Mexico, de lo que estamos hablando. Este trabajo, esta compilación, esta colección de 6 cortos documentales se encuentra en la plataforma Up Dogs del New York Times, en donde pueden ver justamente estos trabajos de los que estamos hablando. Hacemos una pausa y regresamos muy brevemente. Bien, pues regresamos aquí a Debate 22 y estamos conversando con 3 grandes cineastas sobre el cine de no ficción. Comentábamos hace un instante pues de este momento que tiene pues por lo menos 15 años, ¿no? Pues un momento virtuoso, un momento luminoso para el cine documental. En tu caso, Everardo, bueno, La libertad del diablo, Batallas íntimas, por hablar de sus últimas películas, o tú, Betsabe, con Los Reyes del Pueblo, que no existe, ¿no? Son películas que retratan una realidad, o sea, estamos hablando de una historia, están construyendo una historia en tiempo presente. Miles de premios, bueno, muchísimos premios, muchos reconocimientos, y de pronto acá, salvo en festivales, pues no vemos las películas. ¿Qué estamos haciendo mal, Everardo? Ya te puse la película 54,000 pesos. No, pues es un problema muy complejo, el mercado es muy complejo, no hay muchas opiniones, hay muchas teorías de lo que se cree que estamos haciendo mal. Yo personalmente creo que no estamos haciendo mal nada. Creo que lo que está equivocado es el sistema de exhibición de cine. Lo que creo que está equivocado es un país con una media educativa de primaria. Creo que lo que está equivocado es una sociedad formada por 2 canales de televisión. Y pues en eso está, ese es el mercado al que accedemos nosotros, ¿no? La ficción ya de por sí lo tiene complejo. El documental que pues, de manera natural es incómodo, pues también confronta y confunde. La gente no tiene propiamente una idea clara de qué es esto que es la no ficción o el documental, ¿no? Creo que Exacto. yo realmente no creo que estemos haciendo nada, aunque pues, sé que hay opiniones incluso de productores o funcionarios públicos que creen que el error está en los contenidos que no llegan al público, ¿no? Yo difiero absolutamente de eso, en general en el cine, y pues quizá lo que estamos haciendo mal es que no estamos muy cohesionados como comunidad. Estamos muy desperdigados, hace falta mucha más presión política desde la comunidad que rebase la coyuntura, hace falta mucha más participación para incidir en política pública, pero también en participación en todo lo que toca con las leyes de competencia. Ahí hay un problema, ¿no? Bueno. Yo creo que tiene que ver con justamente esto que tú dices. El documental nos confronta desde una parte pues muy fuerte, y ciertamente yo creo que no hay audiencias, ¿no? Preparadas, salvo las que asisten a los festivales, para consumir este tipo de relatos. ¿Qué piensas, Betsabe? Creo que tiene que ver con el acceso que se tiene justo a películas que muestren otras perspectivas, ¿no? Otros mundos. Que a mí, pues yo viniendo de Mazatlán, me acuerdo que estaba caminando por la Machado y de repente vi había como una salita al aire libre y eran los de Ambulante que estaban llevando cine experimental, y yo en mi vida había visto cine experimental. Ahí fue justo que empecé a buscar, ¿no? Por otros medios. Ahora tenemos el internet, pero aún así no todos tenemos acceso al internet. Entonces siempre he creído que son los puentes los que permiten justo que transicionemos, que nos transformemos. Crear esos puentes como Ambulante, que ha ido a Jalapa, ¿no? Y donde pues a varios estados, a varios ¿no? estados, a y varios 200 estados. personas viendo la película, ¿no? Es así impresionante.
ver cómo realmente existe una demanda y unas ganas de ver documental. Ahora, Lucía, yo creo que este es un punto muy importante a nivel de cómo estamos construyendo audiencias, públicos, ¿no? Para ver el documental, porque ciertamente, como decía Everardo, somos una sociedad también educada en un espectáculo pues, muy barato, y eso ha hecho que la gente diga, bueno, yo prefiero ver otra cosa un poco más ligera, ¿no? Que ver películas documentales que de alguna manera, pues como tu película, ¿no? Batallas íntimas, hablando de una violencia contra las mujeres en todo el mundo, es muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa ahí, o cuál sería el papel de...? Sí, mira, justamente estábamos platicando un grupo el otro día de los años pues que lleva de alguna manera siendo monopolizado el cine en nuestro país, ¿no? En el sentido... Un tipo de cine, además. Sí, a eso voy, o sea, en el sentido de qué es lo que se debe ver, ¿no? Y qué es lo que se puede ver, porque de pronto exactamente, si tienes una oferta en donde una sola película, que generalmente va a venir de Hollywood, tiene el 80% de las pantallas, pues lo que queda es muy poco para que justamente, como dice Betsabe, se formen públicos hacia otro lado, ¿no? Entonces, hablábamos de todo este tiempo que justamente pues ya han sido varias generaciones, ¿no? Y están siendo en donde, claro, si tú solamente tienes 3 opciones, pues vas a estar creciendo, ¿no? Y siendo educado de una manera en la que ese es el cine que quieres ver y ese es el cine que te interesa. No creo que no haya interés en el público de ver otro cine, pero cuando no hay opciones, ¿no? Lo que no tenemos es formación de públicos. Se está ahorita planteando algo muy interesante desde la academia también, y digo, no es la única, sino la Academia Mexicana de Cine. Hay distintos pues instituciones en donde se habla seriamente de cómo el cine tiene que entrar a la educación desde la primaria, ¿no? De cómo si el cine, no solamente el cine como cómo aprender a filmar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo justamente las historias profundas, las historias que hablan de las relaciones complejas, humanas, todo este tipo de, pues sí, de historias que pueden detonar conversaciones. Claro, porque ¿no? de alguna manera los documentales están contando la vida, ¿no? O sea, es una parte que conecta directamente con la realidad. No sé, por ejemplo, en tu caso, Everardo, con todas las películas también muy fuertes, ¿cuál es la mejor experiencia, por ejemplo, que has vivido en términos del público, que te hayan dicho, ¿sabes qué? Esto me conectó con lo que estoy viviendo. Yo creo que pues es quizá la mejor proyección que he tenido en mi vida. Fue con una película que se llamó El cielo abierto, que es la historia del asesinato de Óscar Arnulfo Romero, que abrió el primer foro centroamericano de periodismo, no me acuerdo qué año, hace un rato. Y pues la inauguración fue en el Teatro Nacional de San Salvador, donde habían casi 2.500 almas de gente que pues muchos no habían nunca pisado un teatro, ni siquiera el Teatro Nacional, jamás habían pisado un teatro. Claro, tiene que ver con la figura que representa a Romero en El Salvador, ¿no? Entonces pues, tuve oportunidad de ver soldados desarmándose, policías, monjas, sacerdotes, señoras que venden chicles en la calle, funcionarios públicos, periodistas y muchos exguerrilleros, ¿no? Mucho excombatiente. Y pues no hubo mucho diálogo, lo que hubo fue mucha emoción, mucha consigna de guerra en un teatro que se volvió pues un pulmón poderoso, ¿no? Yo creo que esa es la mejor experiencia que yo he tenido con un público, o sea que bueno, parte del trabajo que creo que muchos hemos hecho es de acompañar las películas, tiene que ver con la formación de públicos, lo hacíamos hace tiempo sin mucha conciencia de eso, después con un poco más y medio de la oreja, ¿no? Pero por lo importante que era eso, pero aunque he tenido muy buenas experiencias, esa pues quizás hasta el día de hoy es la mejor experiencia. Pues yo me quiero quedar con esto porque vamos a hacer una pausa porque justamente este es un tema que quisiera poner aquí en la mesa y tiene que ver con, pues dicen que si el cine tiene o no que transformar la realidad para
quién estamos contando. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos rápidamente. Bien, pues seguimos conversando sobre el cine documental. Les decía antes de la pausa, el cine debe de transformar, bueno, transforma la realidad social, ¿o no, Betsabe? Sí, creo que el cine nos transforma, ¿no? Y las transformaciones suelen, o sea, dependiendo, ¿no? Pero para mí suelen ser pequeñas, pero que detonan muchísimos patrones y muchos cambios que todavía pues sigo en esa búsqueda, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con el acceso que ahora todos tenemos a producir, a crear y a consumir, ¿no? Que eso es súper riesgoso y es una línea súper delgada y que coincido mucho con lo de formar públicos, ¿no? Claro. Que son públicos consumidores y creadores y que están creando nuevas narrativas y nuevas formas de explorar el mundo desde perspectivas en las que, pues decíamos, no, pues en las comunidades indígenas hay que ir a hacer una película. Ahora las comunidades indígenas dicen, nosotros tenemos nuestra historia, nuestra voz y lo contamos a partir de cómo lo vemos, ¿no? Y así lo compartimos. Y eso es impresionante porque sí creo que eso es como una espiral justo, ¿no? En ascenso a la vorágine vertiginosa del internet, ¿no? Y del consumo de contenidos, ¿no? Que pensamos que cualquiera toma una camarita y ya está haciendo algo que sí, de alguna manera sí, pero no es lo mismo que hacer una película, ¿no? O sea, una película lleva años, Lucía. Tú eres experta en cocinar a fuego lento, ¿no? En tardarme mucho en lo que No, Berardo en hace cocinar. 6 películas, yo 2. No, bueno, es que Berardo decimos que escribe y filma hasta dormido, pues, pero tú sí, tienes mira, cocinar ahorita, a fuego lento muy importante. Sí, y ahorita estaba pensando un poco con lo que le preguntaste a Betsabe, y para mí ha sido fundamental lo que ha pasado con el público y con el espectador. Para mí es una responsabilidad estar con la película. Por supuesto que no podemos hacerlo eternamente, pero sí creo que, o sea, lo digo responsabilidad, por ejemplo, conmigo misma, porque para mí ha sido muy enriquecedor vivir la retroalimentación del público, ¿no? De pronto fue como muy claro entre la diferencia de Mi vida adentro y Batallas íntimas, que, por ejemplo, el público con Mi vida adentro había, pues sí, una empatía muy contundente hacia Rosa Estela, una mujer mexicana presa injustamente en Estados Unidos. Migrante, tema sí. muy actual. Y había una conexión muy fuerte, pero la verdad es que lo que pasó ahí en relación a cómo la gente podía o no verse en la pantalla es diferente a lo que ha pasado con Batallas íntimas, ¿no? Porque el asunto de la violencia doméstica es tan cotidiano, está tan normalizado y está tan ahí entre nosotros que aquí, por ejemplo, lo que pasó fue que pues a mí me tocó vivir la experiencia directa del público, mujeres y hombres también, conectados con estas historias desde un lugar personal, ¿no? O sea, desde un lugar en donde habían vivido estas historias, o las estaban viviendo, o tenían a alguien muy cercano que las había vivido. Entonces, yo creo que el cine, no sé, tampoco estoy tan segura en qué medida puede transformar, pero sí creo que si tú logras emocionar y logras, incluso nosotros como espectadores, ¿no? Cuando nos conectamos con una película, eso quiere decir que estamos pues encontrando cosas que nos identifican como seres humanos, ¿no? Y yo creo que el cine a partir de eso, esas conexiones sí que puede transformar, como dice Betsabe, aunque sean pequeñitos cambios, pero sí creo que hay una responsabilidad desde donde yo lo veo pues importante con lo que hacemos, con lo que mostramos, ¿no? Con nuestros protagonistas, con el público, con nosotros mismos. Y yo creo que plataformas de paga, lo mencionábamos hace un instante, yo creo que también han mostrado que el documental tiene una posibilidad de conectar, ¿no? con las audiencias, con los públicos, muy importante, pero todavía como que en México nos estamos atrasando en ese sentido, con ese tema de las plataformas y lo que está pasando con el documental de Berardo. Siempre está la oficina de América Latina. Es a la que ya le preocupa. Y si se va a hablar de tal cosa o de la otra.
porque también le habla, o sea, a un público que no es el mismo. Y yo creo que sí hay espectadores más receptivos al trabajo que yo hago, por ejemplo, que a veces no está aquí. Y pues yo creo que las plataformas tienen por lo menos la posibilidad de llegar. Habría que revisar cómo están todos los territorios, a ver a cuántos territorios realmente llega una película. Las televisiones públicas mexicanas también hay. Que no meten Digo, un como peso, esta. como esto, con todo respeto, diría el presidente, pero pues las televisoras públicas deberían invertir en cine y deberían estar obligadas a exhibirlo, pagándolo, no pidiéndolo de prestado, ¿no? Pero bueno, es algo que no se ha logrado y también es parte de lo que tiene muy congelado el proceso, pues no solo de producción, sino de exhibición y de formación de públicos, porque pues sí es un acceso a muchas personas, pero siempre, como es parte también de esta idea raquítica de lo que es el arte y la cultura en este país, pues siempre trabaja de la misma manera, con sus presupuestos raquíticos. Yo quisiera ¿Cómo nos va a pagar las películas? Totalmente. Yo quisiera preguntarles, porque estamos ya por despedirnos, rápidamente, bueno, Filmin Latino, que de alguna manera, hoy por hoy, pues es pues sí, el único acceso que tenemos a ver cine mexicano, que yo sí quisiera invitar al público a que se sumen, ¿no? O sea, Filmin Latino es muy fácil, de ahí están ya sus películas ahí rápidamente antes de irnos, están tus películas, Sí, ¿no? sí. ¿Todas? La Libertad del Diablo no creo. Ok, pero están casi la mayor parte de tu cinematografía. Sí. En tu caso, Lucía, también. Las dos, Mi vida dentro y Batallas íntimas. Y en tu caso, Los cortometrajes, sí. tus cortometrajes también. Y además es de fácil acceso, bueno, pagas ahí una mínima cantidad y yo la verdad... un catálogo increíble. Muy importante. Muy importante, yo creo que hoy por hoy es una plataforma que nos permite pues ingresar al cine mexicano, cine de ficción y cine documental, dejémoslo ahí. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros hoy. Nos quedan muchas preguntas, pero ya los invitaré para un segundo programa a ver qué piensan de este Día del Cine Mexicano, a ver qué les parece. Gracias, hasta pronto.